Hola, bienvenidos a Costa Verde. ¿Cómo va eso? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo viene la cosa? Y yo, Día raro hoy, ¿no? sí, lluvioso, ¿no? Sí. Lluvioso con un poquito de humedad, un clásico después de la primavera y faltan unos días más hasta que se acomode, pero le viene bien al verde, le viene bien en la regada viene muy bien, viene bárbaro. Y la humedad y eso, ¿no? Viene Sí. bien en esta época, es lo que se necesita, la naturaleza es sabia. Ahora tira agua para que las plantas puedan tomar agua y salir bien verdes para octubre, noviembre y se preparen para el follaje del verano. Está perfecto, la naturaleza encaja Todavía, eso te iba a preguntar. todavía, todavía encaja, hace un esfuerzo, ahí está haciendo un esfuerzo, claro que sí, la naturaleza sigue haciendo el esfuerzo natural, valga la redundancia, sigue haciendo el esfuerzo natural a pesar de los seres humanos. Así como la ves todavía, te tira agua cuando la necesitas, ¿no? Exactamente, exactamente, es No. increíble, sí, es increíble, pero es así, o sea, no se va a rendir, la naturaleza no se va a rendir, creo que no, no lo vamos a ver rendirse, o sea, se seguirá rompiendo, seguirá tratando de romper el ecosistema, pero sigue funcionando, sobre todo en estas épocas así de cambio de clima, cuando termina el invierno, empieza la primavera y después en el verano, ahí se notan los biocambios y de los biorritmos que son, siguen siendo digamos, originales de siempre, porque si no, no tendríamos verde y no tendríamos todo el ecosistema que funciona. Todavía funciona bien, sí. Bien, bien, bien. O sea, te gusta la lluvia de primavera, porque Sí, siempre, a la gente que no está muy en el tema, por ahí no se embola un toque. Uno estaba esperando la primavera, poder salir tranquilo, que remerita, que qué sé yo. Yo vine así, remera y jean, y ahora devuelvo a mi casa y me hago mojando. lo que pasa es que, claro, que hay que ver la diferencia. Por ahí a uno personalmente le jode la lluvia, pero si vos piensa un poquito más allá, es tan necesario para todo lo que nos rodea, porque es la regada general de la lluvia, vive el sistema. O sea, sin agua es uno de las patas para que el lavarropa dé vuelta. Si no, el lavarropa no da vuelta, por más que nos joda en algún momento a nosotros, hay que pensar un poquito más y decir, bueno, esto es un riego general y es agua para todos, que es vida, no cabe duda que es vida. Estaba leyendo un portal que se llama Portal Ambiental Mexicano. Y dice esto, escuchá y así, porque yo sé que te va a generar algo. La Tierra se oscurece debido al cambio climático. Un equipo de investigadores descubrió que la Tierra refleja ahora alrededor de medio vatio menos de luz por metro cuadrado que hace 20 años. Digamos, traducido, no brilla tanto la Tierra vista desde el espacio. Se lo atribuyen al cambio climático. En esto, porque habla de que se calientan las aguas oceánicas y eso hace que el brillo de la Tierra, o sea, es como que se veía mucho más azul antes, mucho más fuerte el azul de la Tierra antes que ahora. Eso dice, bueno, en este portal, y bueno, habla del estudio, que la verdad que ponernos a ver números es lo menos radial que existe, pero digo, ¿cómo es eso, el tema de la temperatura del agua respecto de todo el ecosistema en general? Bueno, lo que está diciendo el artículo este del calentamiento de las aguas, eso es un resultado del calentamiento de los polos, o sea, lo que primero se calienta son los polos, que es lo que ya hace más de 20 años que se está viendo que los que se calientan son los polos y se derriten los glaciares. Al hacer ese primer efecto de calentamiento de polos y que se derriten los glaciales, eso derrama un efecto, es un efecto derrame, perdón, es un efecto derrame que hace que también se calienten las aguas de los océanos. Se empieza por los polos y después derrama el resto de los océanos. Y bueno, y entre los perjuicios que no cabe duda que está diciendo este artículo, es que la Tierra está dejando de dar la luz original con una temperatura lógica del agua original. O sea, al cambiar la temperatura del agua, no cabe duda cambia un montón de cosas, entre las que cambia es el brillo. Es uno de los efectos de lo mismo, Nacho, es uno de los efectos de lo mismo. Este artículo es puntual
y habla de eso, pero también está el efecto invernadero que hace que también esto, digamos, complique. El efecto invernadero hace que el calor haga derretir también los polos y todo forma parte de todo forma parte de todo. O sea, si lo buscas puntualmente, podés, digamos, especificar más profundamente en cada cosa. Pero lo global es, como hablamos siempre, es todo, es un granito de arena que suma al deterioro día a día del sistema. Sí, sí. Bien, bien. Y, por ejemplo, pienso esto, ¿no? Del cambio de la temperatura del agua, que yo la verdad que, primero que son cosas que uno ni piensa, ¿viste? La temperatura del agua y qué pasa, está más caliente, más fría. Pero pienso, ¿no? Porque no es lo mismo la temperatura del agua, no sé, del océano que la del río. Primero, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Y segundo, bueno, sí, me hablaste de los polos, ahí estaría algo importante. Pero segundo, ¿qué pasa en el río? Si esa, no sé, si lo mismo que estuviera pasando acá con lo que dice, pasa en un río, en el río, ¿cuál es el efecto que tiene el río sobre, en base a eso, a esto que estamos hablando, ¿no? La temperatura, el cambio climático. Al río le tenés que sumar la deforestación, que es un tema fundamental. El otro día lo hablamos, el tema de la ley de humedales, que tiene que ver con la deforestación, más o menos van de la mano. En el río el efecto que causa más rápido, más allá de que se derritan los glaciales y que haya un calentamiento de océanos, en el río pasa algo similar, pero proviene de la deforestación. Entonces la deforestación también hace que el agua del río cambie la temperatura. Por ende, la fauna del río también cambia su biorritmo al tener el agua más caliente. O sea, es un efecto que viene de otro lado, que no por los polos, sino por la deforestación y por cómo no se respetan los humedales de sus lugares originales y lógicos, y se construye y esto y aquello sin ningún tipo de prevención. Entonces todo ese efecto, en el río el efecto es básicamente por la deforestación y el no cuidado de los humedales. Y ahora, bueno, la bajada que tenemos del río, que también viene de arriba, que también ya lo hablamos, por la deforestación de los Amazonas y de todos los deltas, que está sucediendo lo mismo. O sea, en cada punto de territorio o de área tiene una problemática, pero esa problemática se suma a una global. Es como una escalera, ¿no? O sea, vos tenés un problema en tu zona, en tu área, pero ese problema tuyo, que es puntual, también tiene un problema que es global, que afecta a todos. Y bueno, entonces son 2 más 2, 4. Y acá me hablas siempre de la deforestación y que cómo influye eso. Incluso la semana pasada que vimos lo de la ley de humedales, eso. Pero que, no sé, sinceramente, no me imagino alguien en el delta del Tigre talando árboles. O sea, ¿cómo se da esa deforestación? Acá en Argentina, en el delta nuestro, ¿pasa eso? ¿Hay deforestación? ¿Cómo, cuándo, quién lo hace? No entiendo mucho eso. Bueno, la deforestación es un avance del hombre hacia la economía. Es así de fácil. El hombre, digamos, pone la parte económica ante cualquier otra cosa y va atrás de la economía y del bienestar económico. A través de ese bienestar económico del hombre, que es natural en ese sentido, y al no tener control, el hombre busca lugares para siembra o para pastoreo. Ya en el continente, en los lugares tradicionales, o son muy caros, o ya no hay, digamos, alimento o digamos, productos para hacer. Entonces, en el delta es un lugar muy virgen, en el delta nuestro, sobre todo en el medio y en el alto, no en el bajo. Nosotros estamos en el bajo delta acá, después hay un medio delta y después hay un alto delta que pega en la ciudad de Diamante. Esa parte es la que más se está deforestando, porque la parte de arriba del delta, o sea,
la parte de la provincia del norte de Entre Ríos, es donde hay miles y miles y miles de hectáreas, podés calcular 10, 15, 20, 30 mil hectáreas que han sido vírgenes históricamente. Esas miles y miles y miles de hectáreas que han sido vírgenes originalmente, ahora que están muy cerca del continente, se deforestan porque tienen dos cosas a favor, digamos, del que busca la economía. Al deforestar, venden la madera. Tiene dos posibilidades. Se vende la madera cuando deforestan, limpian todo el terreno, deforestan todo, cortan todos los árboles, hacen el negocio de la madera, por un lado, y después que sacan la madera y hacen el negocio de la madera, al quedar libre, queda apto para la siembra, X siembra, o para el pastoreo de animales. Entonces, cambian absolutamente el biorritmo original de ese lugar, que tiene todo un ecosistema ya originario que hace que funcione, lo cambian abruptamente. Ahora, ¿qué pasa? Si vos de las 20.000, 30.000 hectáreas deforestás 1.000, no pasa nada, la naturaleza lo absorbe. Pero lo que está pasando ya hace muchos años atrás, y hoy más que nunca, es que ya son miles, no hay control de la deforestación. Y la ambición económica del hombre hace que se esparza y que se corra, y no hay control. Entonces, al no haber control y gana el billete, así lisa y llanamente, cuando billetera mata galán, mata árboles. Mata árboles, exactamente, mata árboles. Y la consecuencia al que lo hace o a los que lo hacen no les importa hoy por hoy, porque los negocios generalmente que van en contra del medio ambiente son negocios puntuales, son negocios de ahora, no son negocios de futuro, son negocios de ahora. Entonces las consecuencias no las pagamos nosotros. O sea, es así de fácil. Bien. Entonces vos me decís que acá está más lo más explotado a nivel de deforestación es en el Alto Delta. En el Alto Delta Norte, ponele unos 100 kilómetros para arriba de donde estamos nosotros, acá en el cruce del Río de la Plata con el río Luján, sí, que es la desembocadura del río Luján al Río de la Plata. Y bueno, de ahí 100 kilómetros para arriba, donde el delta es el Alto Delta, donde empieza el delta, que es una forestación impresionante, ahí es donde realmente se empieza la deforestación. De ahí para acá, todavía acá lo que es nuestro delta chico, no ha llegado la deforestación grande. En la primera sección, en la segunda sección, la tercera sección está muy bien. El Paranaminí, lo que es el Paranaminí, toda esa zona está muy bien todavía. Pero bueno, vienen degollando, o sea, es lo que uno siempre advierte. Y con estos temas. Estos temas son como la contaminación plástica y como la basura mal trabajada. Son temas que ya afectan a muchas zonas y están afectando a todo, ya es generalizado. Entonces la idea es, como siempre decimos, es empezar a frenar, empezar a ordenar, que todos tenemos derecho a tener éxito económico, todos tenemos derecho a que nos vaya bien y a tener calidad de vida, pero que la calidad de vida también empieza cómo uno vive y cómo está en su medio ambiente. Entonces no hay derecho que por beneficio de pocos exista el perjuicio de muchos. Esa es la parte crítica en la que estamos hoy con el medio ambiente a nivel mundial. La parte crítica es esa, el poder luchar contra el capitalismo, el poder luchar contra el consumismo, porque vos pensás que todo lo que se consume se tira en algún momento. O sea, lo que vos consumís materialmente, en algún momento lo tirás, lo descartás, tarde o temprano. O sea, si vos comprás un producto que viene en una caja, vos te quedás con el producto y la caja la tirás. Eso sumalo millones y millones y millones. O sea, todo lo que vos consumís tiene un desperdicio. Si ese desperdicio, al alto consumo que tenemos ahora, no está ordenado, rompe lo que sí naturalmente estaba ordenado, sin esa basura. ¿Está bien? El cálculo es así más o menos, ¿no? Pero perdón, a ver, antes de volver a la basura, porque sé que es un tema que nos va a llevar, ¿no? Pero pienso con esto que veníamos hablando recién, cualquier zona del delta es propicia, o sería, ojalá que no, pero digo, sería propicia para uno de estas actividades que vos decís de
de siembra, pastoreo, dijiste. Digo, cualquier zona del delta es propicia para eso, pensando en, por ahí en algún momento terminan de bajar todo el alto y empiezan para abajo y digo, a nivel, pensando solamente en términos económicos, No, no. ¿tiene sentido seguir pegándole ahí uno puede sembrar lo que se le cante ahí en esa zona o tiene algunos condicionamientos del suelo o tiene algún condicionamiento para los animales, no sé? No existe ningún condicionamiento. Las zonas que son las que las primeras zonas a las que llega la deforestación son las zonas que están cerca de ciudades importantes en el continente, o sea, del lado de enfrente, lo más cerca a ciudades importantes, y después según la cota de agua que tengan, o sea, en la medida en que tengan una cota de agua alta, o sea, que sean tierras altas, porque aunque parezca mentira, en la isla, en el delta hay tierras altas, no son todas bajas, hay tierras altas, fértiles. Entonces, en la medida en que esas tierras estén cerca de alguna ciudad importante y que esas tierras tengan una cota alta, esas son las tierras elegidas, y de esas tierras hay miles y miles y miles y miles y miles de hectáreas. Ahí va. O sea, podría pasar que se siga avanzando y se llegue para estos lados. Claro, absolutamente. Se van buscando las zonas altas que tengan una cota alta cerca de las ciudades, como puede ser Campana, como puede ser Zárate, como pueden ser estas ciudades que están del lado del continente, que del lado de enfrente tengan cotas altas, y bueno, esas son las que van a atacar, porque aparte hay una cuestión de precio. La tierra del delta es mucho más barata que la tierra del continente, por una cuestión de transporte. O sea, vos en el delta ha sido, es y todavía creo que será mucho más barata la tierra en el delta que la tierra en el continente. Entonces es una cuestión de precio. Vos por ahí comprás 3.000 hectáreas en el delta y acá compras 100. Esa es la diferencia. Claro. Es una diferencia económica importante, más allá de la inversión que tengas que hacer y más allá de toda la movida que tengas que hacer. Pero el delta es un futuro que está mal administrado desde un punto de vista ambiental. El delta es una tierra del futuro, con una biosfera que solamente existe en el delta. La biosfera existe nada más que en el delta, es una conjunción de sol, de tierra y de agua que genera la biosfera, que es una parte chica de donde termina la Tierra hasta donde empieza la atmósfera. Eso es una biosfera. La biosfera que tenemos en el delta es una de las pocas biosferas que hay en el mundo donde se genera una vida impresionante. O sea, si el ser humano pudiese vivir en una biosfera, estaría exento de cualquier enfermedad, así desde un punto de vista generalizado, para que te des una idea de lo que es lo nutritivo que es vivir en una biosfera, porque son muy pocos lugares donde se genera una biosfera, muy pocos, y uno de ellos es el delta. ¿Es más saludable vivir ahí? Por supuesto, en la biosfera, por supuesto. Si no... Pero ¿qué pasa? ¿Qué cambia? La famosa expresión respirar aire puro o ¿cuál es el efecto que...? No, eso es oxígeno. Eso es oxígeno puro, eso es oxígeno, como esos, los tubos de los sanatorios, como te inyectaran tubos de sanatorio de oxígeno constantemente. O sea, tenés 0.0 de contaminación, y la biosfera es una relación entre el oxígeno de 100% y una temperatura sumada al sol, que el sol es vida, que hace que todo el elemento el elemento vivo, ya sean las plantas o ya sean los animales o también los seres humanos, tengan un desarrollo único, o sea, tanto para las plantas como para la fauna como para el hombre. En la biosfera el desarrollo de la vida, de lo que tiene vida, es, yo te diría casi el 80% de diferencia de la calidad de vida para el organismo vivo que en otro lugar, así es. Bien. Pero esto es por la organización y por la deforestación y por todo eso que hay acá del lado del continente, o porque el ecosistema original
tiene esas características en las zonas cercanas. No, la biosfera es un fenómeno natural Claro. que existe en el Amazonas, existe en el lago Nahuel Huapi, por ejemplo. Son zonas de biosfera que se generan por la combinación de los factores que son el agua, la tierra y el sol. Eso sumado en un lugar específico, esa conjunción de sol barra calor, tierra y agua, hacen un fenómeno que se llama biosfera, que es una parte solamente. Está la litósfera, la biosfera y la atmósfera. La litósfera está del lado del agua, la atmósfera está arriba de la biosfera y la biosfera está en el medio. Ese medio, esa biosfera, existe solamente en pocos lugares, que la genera esta conjunción de factores que te acabo de decir. Bien. ¿Te parece si vamos con un tema? Escuchamos un poquito y nos organizamos porque tenemos que volver a los residuos, a la basura y ver qué tenemos para hoy. ¿Dale? Absolutamente, muy buen tema. No tiene recuerdos, un dolor sin nombre, susurrando en la oreja, y el alivio tibio de tus ojos me lleva a aquella esquina impar donde se cruza lo que hoy siento con el miedo a estar solo y a perder el tiempo. Estoy ardiendo y voy camino a tu ciudad. Exorcismo de amor. Saca la lengua y va a darte lo mejor. Exorcismo de amor. Hallaron a tu Dios vestido de metal. Exorcismo de amor. Y nuestro amor es fiel, nos une más allá. Un exorcismo de amor. Me hace falta de ese buen calor que vos me das. Ya quiero acercarme. Inventamos nuestro mundo de libertad. Ahora no hay quien nos salve de estrellarnos en este universo conspirado por nosotros mismos. Somos nuestras víctimas. Todo lo que diga lo va a filtrar mi mente. La verdad, el cuerpo sabe. Todo lo que diga lo va a filtrar mi mente. La verdad, el cuerpo sabe. Bueno, ahí escuchábamos un poquito de El Plan de la Mariposa. ¿Te gustó al final la banda? Sí, me encanta esa banda, sí. Parece Fleetwood Mac.
Linda banda, linda banda. A mí me gusta mucho. De hecho, los voy a ir a ver en noviembre. Pero bueno, no sé si le importa a alguien. Lo que sí nos importa es... teníamos que volver al tema de la basura. Y ahora, porque está bueno esto, yo esto no tengo la oportunidad de hablarlo con mucha gente. Entonces acá está bueno porque, digamos, aprendo un poquito cuando charlamos. Este tema de la separación de la basura, la clasificación, hacerlo bien, ¿no? Por ejemplo, esto de poner los tachos. En general, y acá mismo, en la avenida, en todos lados, tenés un tacho verde y uno negro. Después que ahí te tiren hasta, no sé, hasta un muerto, es otra cosa. Pero digo, están puestos, pero alcanza a tener un tacho verde y un tacho normal. ¿Por qué no? O sea, no entiendo por qué no el camión de la basura levanta también el tacho verde y lo tira adentro. O sea, no entendería cómo es la política esa. Digo política de modo de decisión y de... ¿no? Mira, Nacho, yo creo que lo que vos estás diciendo es de la cadena, es quizás el medio de la cadena de la separación de basura. La separación de basura empieza por casa, primero, y se llaman dos cosas, orgánico e inorgánico. Vos, el concepto de la basura, del ordenamiento de la basura, lo empezás por tu casa, cada uno por su casa. Tiene dos tachos, los que sea, como sea. Y ahí empezás, y te empezás a dar cuenta que el plástico no va con la cáscara de manzana. El papel no va con la cáscara del tomate, porque es absolutamente orgánico eso. Entonces, de a poco te vas acostumbrando que el orgánico va con orgánico. O sea, cortás un limón y tirás la cáscara del limón donde estaba la cáscara del tomate, lo que quedó de la manzana, lo que hiciste para el puchero, todo verde, quedó todo ahí. Y el plástico del vaso, la botella, el cartón, los papeles, van a otro lado. Eso es orgánico e inorgánico. Por ahí empezamos. El concepto de la separación de basura empieza por casa y empieza por este ordenamiento en los cuales todos tendríamos que tomar conciencia. Porque si vos haces una separación en la vía pública, sin antes hacer tomar conciencia al ciudadano de por qué se separa la basura, y el fundamento de separar la basura, nombrando las dos cosas puntualmente, orgánico e inorgánico, ahí empezás a trabajar realmente donde tenés que trabajar, en el eslabón donde te tenés que empezar a trabajar, que es en la casa, y que la persona sepa por qué lo está haciendo. O sea, y que en algún momento, a vos te parezca recontra incompatible tirar una cáscara de manzana arriba de un plástico, porque eso, a mí, después de muchos años, es lo que me pasa. A mí personalmente es lo que me pasa. Yo siento un rechazo natural, el tirar algo orgánico mezclado con lo inorgánico, o viceversa. Entonces, ahí empezás. Ahora, después ese eslabón sigue en lo público. Si los tachos que vos tirás están más o menos de la misma manera que en tu casa, y el camión tiene dentro del camión, que los hay, dentro del camión, tiene el separador de orgánico e inorgánico, y después ese camión va a un final donde también se lo trata lo orgánico de una manera y lo inorgánico de la otra. Entonces ahí estamos completando la cadena. Pero acá lo que se ha hecho es solamente poner un eslabón de la cadena sin sentido en ninguna de las otras dos puntas. Entonces pasa un poco lo que vos decís, sentís inútil una separación que diga vidrio en un tacho, plástico, papel, y esto y aquello, y bueno, y va todo junto, porque la gente tampoco tiene por qué saber qué es lo orgánico, qué es lo inorgánico, el concepto del orgánico en la tierra, todo lo que produce el orgánico en la tierra a favor, y todo lo que produce en contra lo inorgánico, o sea, el plástico en la tierra, ya desde esa base está hecho, porque vos lo orgánico en la tierra le das vida a la tierra. Si vos tirás una cáscara de naranja en la tierra o lo que sea de una manzana o de una frutilla, es vida para la tierra. Y si vos tirás un vaso de plástico, no, o sea, tarda 300 años en biodegradarse.
Entonces, la relación esa tendría que estar un poco trabajada con una docencia desde casa y no hacer una especie de publicidad entre comillas. Nosotros somos civilizados, recontra civilizados, y hacemos separación de basura en la calle. No es así. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo desde el principio. O sea, no debería haber un tacho verde y uno negro que sea el verde reciclables, que eso es otra cosa que después te voy a preguntar, no nos adelantemos, y el negro todo lo demás. Sino debería haber uno de orgánico e inorgánico. Exactamente. Pero vos podés juntar en la calle, no sé, uno de esos contenedores de no sé cuántos kilos con nada, todas cosas orgánicas que despiden un olor tremendo y Bueno, se hace, en Europa se hace. se hace. Sí, bueno, en España ya hace muchos años, yo voy a España muy seguido, tengo mis hijas que viven ahí, en Castelldefels, y es lo que vos decís, en lo orgánico tenés, pero lo sacan enseguida, o sea, ya el municipio sabe que el orgánico tiene un tiempo determinado de espera, no sé si es 2 veces por día o lo que sea. Hay un trabajo atrás de eso, o sea, el tacho de inorgánico, que son todas cáscaras y todo esto y todo aquello, está específicamente para eso, y después tenés el otro tacho que es lo de plástico y lo de papel, o sea, se hace en Europa perfectamente y funciona perfectamente, con un ordenamiento atrás de eso, o sea, que ya la gente, es muy difícil que se equivoque de tacho, o sea, la gente ya va, pero ¿por qué? Como yo te decía antes, Nacho, porque ya va preparada de la casa, o sea, vos sacás de tu casa 2 bolsas de basura, Claro. 2. Vos sacás siempre 2 bolsas de tu casa, nunca sacás una. Vos sacás 2. Una que es la orgánica y otra que es la inorgánica. Salís a la calle y te encontrás con 2 tachos, es compatible. Vos tenés 2 bolsas y salís a la calle y tenés 2 tachos. O sea, es muy difícil o sea, así funciona. Y después esos tachos también tienen un backup, un sistema que los recolecta unos más antes que otros. O sea, funciona, sí, funciona perfecto. ¿Qué se hace con el tacho orgánico? Se tira... Bueno, se usa de relleno. Los camiones de orgánico se usan de relleno, y se usan para relleno y para fertilizar la tierra, que es un proceso importante, sobre todo en España, donde es muy seco y la tierra es muy mala. Ellos están trabajando mucho con los desechos orgánicos, sobre todo en la parte de Valencia, en la parte de Murcia, donde la tierra es muy seca, la tierra es muy mala. Están haciendo todo un proceso de fertilizar la tierra con los residuos orgánicos, y con los otros los reciclan. Mirá vos. Y después, ahora, digamos, yendo un nivel más, tenés el tacho de orgánico y el de inorgánico. El de inorgánico, ¿está bien hacer esta clasificación de vidrio, papel, cartón, plástico? O sea, ¿es viable como algo útil o no? O no? Si tenés un sistema avanzado de reciclaje, sí. Pero yo empezaría por hacerlo y después ver el sistema de reciclaje, porque el vidrio no es lo mismo que el papel y el plástico no es lo mismo que el vidrio. Entonces, si vos decís, mirá, vamos a meter todo en una misma bolsa y después, en la segunda etapa, vamos a separarlo porque no es compatible, entonces estaríamos en un proceso positivo. Todavía nosotros no llegamos a ese proceso, por eso el proceso tiene una cadena y tiene un camino a seguir, en el cual vos primero separás uno del otro y después del otro lo haces más finito, porque no es lo mismo el reciclaje del plástico, que no tiene nada que ver con el reciclaje del vidrio y el del cartón. Ahora, son todos reciclables, pero son distintos procesos. Mira, justo estábamos hablando de esto y vos hablabas de salir de casa con los 2 bolsos y todo, y está pasando el tema revoluciones caseras, que bueno, en realidad el enfoque venía por las circunstancias de estos últimos 2 años, pero sí hablaba de que las revoluciones verdaderas se hacen en casa, dice, ¿no? Y justo se dio que vos estabas diciendo eso y sonaba el estribillo, que las esperadas revoluciones, y encima dice, se siembran en casa, dice, así que imagínate que la casualidad del programa que nos llevó a ese tema, ¿no? Bueno, porque es una gran realidad. Como dice el refrán, todo empieza por casa, y que no es una frase tirada al azar, es una realidad. Todo empieza por casa, porque si no, no tiene sentido. Si vos te pones a analizar un minuto, no tiene sentido que vos no hagas nada en tu casa y que afuera te organicen. Si vos no estás organizado en tu casa, por más que te organicen afuera, no va. Sobre todo en un tema de basura, vos tenés que salir con las 2 bolsas
Y por eso, sumándole, más allá de las 2 bolsas, la educación a los chicos, que es de chicos decirle, no, eso va ahí y eso va allá. Entonces vos ya estás haciendo una docencia casi diaria sin darte cuenta y estás educando a una persona que va a ser, digamos, positiva para el planeta, porque el chico ya de chico sabe y siente que una cosa va en un lado y otra cosa va en la otra, en casa, no que salga a la calle y que le digan, porque no le entra por un lado y le sale por el otro, si en la casa no hay orden. ¿Qué pasa si yo vivo en un monoambiente y soy re consciente de este tema de la basura y tengo mi bolsa de orgánico, ¿no? ¿Qué hago con esa bolsa de orgánico? Yo que vivo y no tengo el balconcito, tengo 2 macetas nomás. ¿Qué podría hacer una persona común en esa situación que quiere hacer ese famoso granito de arena que vos hablas siempre, hacer ese aporte? Bueno, no, es muy difícil. No cabe duda que vivir en un departamento, vivir en una ciudad y poder tratar de reciclar lo orgánico es casi imposible, porque por más que tenga 2 o 3 macetas, es imposible. O sea, eso va para el aire libre, eso va para el jardín, eso va para la gente que tiene jardín, para la gente que tiene tierra, para la gente que tiene acceso a la tierra, para la gente que vive en ciudades, para la gente que vive en departamentos. Está el municipio, está la autoridad competente que hace que vos esa bolsa de cáscaras, de manzanas y de esto y de aquello, lo tires, como te decía antes, en un tacho donde está todo eso. Y ellos son los que se encarguen de tirarlo a un campo, que vos no tenés porque vivís en un departamento, y ellos se encarguen de ese proceso. Es así como funciona. ¿Tiro una bolsa con los residuos orgánicos? Bueno, sí, esa bolsa es una bolsa especial también, ¿no? Ok. Sí, es una bolsa especial. Sí, es una bolsa especial. Acá hay algunas. En Europa son todas especiales. O sea, pues en Europa tenés unos rollos verdes, que son los rollos de bolsas para orgánico, y tenés unos rollos negros o marrones, que son para el plástico y ya en los supermercados vienen recontra separados. O sea, ya empieza la cadena, como digo yo, ya empieza la cadena en el supermercado cuando compras la bolsa de basura. O sea, a nadie se le ocurre poner la basura en la bolsa del supermercado. O sea, no, claro. No, bueno, pero hasta hace poco acá las bolsas de supermercado ahora está mucho más controlado. Sí. Y las bolsas de supermercado ahora tienen un proceso que ya no son tan contaminantes como antes. Sí. Pero hasta hace 10 años... La blanca, veneno. Bueno, y aparte, claro, en todos los negocios a vos te dan una bolsa de plástico. En todos los negocios te dan una bolsa de plástico que es una bomba atómica. Entonces, y por cualquier cosa te ponen una bolsita. Pero bueno, es una cuestión de educación y de conciencia. El tipo que lo hace tampoco tiene la culpa, ¿entendés? Porque tiene toda esa bolsa y son las únicas bolsas que tiene. Como yo a veces digo, ¿no tenés una bolsa de papel? ¿Viste? Dame una bolsa de papel en vez de una de plástico. No tengo de plástico. O sea, es todo un proceso de eslabón. Que no sirve si atacás un punto solo, no sirve si atacás un punto y le echás la culpa a un eslabón, no sirve para nada. Bien. ¿Y crees que la gente tomó conciencia en eso ahora que sale mucho con la bolsita, la famosa bolsita del supermercado que antes usaba la vieja y hoy usan todos esa blanquita con las manijitas? La gente toma un poco más de conciencia, pero como todo en la Argentina es todo a pulmón. Como decía la famosa canción no me acuerdo, Lerner, de Alejandro Lerner, todo a pulmón. El ciudadano argentino decente y honorable tiene que hacer todo a pulmón, porque el sistema no le facilita las cosas. Entonces ya es más difícil, porque vos ya tenés que hacer un voluntariado. Vos te sentís que estás haciendo un voluntariado solo un voluntariado y cuidando vos solo. Entonces, ahí está, digamos, un punto importante, que es la comunicación, que es lo que tratamos de hacer nosotros, para jeringuear a todos, o sea, jeringuear al ciudadano y jeringuear a la autoridad, mover el árbol para todos lados, para que todo sea un proceso y todo con el tiempo se empiece a acostumbrar y que forme parte de la vida cotidiana. Eso, que hoy todavía no está, sobre todo en la Argentina. En la Argentina puntualmente tenemos tantos problemas
y tantas cosas para ocuparnos de prioridades del día a día, que eso va a ser difícil que se incorpore muy rápidamente. Va a ser difícil porque hay otras prioridades, pero igual de todas maneras hay que seguir porque en algún momento se va a abrir un hueco y va a empezar la gente a darse cuenta de que es mejor y que esa costumbre es mucho más sana para uno y para todos. Cuando uno se acostumbra, siente realmente que está haciendo algo por el mañana. O sea, es muy poquito, pero es lindo, es una linda sensación. Bueno, por el mañana o quizás por la semana que viene, Andrés, porque se nos está yendo el programa. La verdad que no, a mí me gusta porque yo acá vengo y aprendo un montón de cosas, que es lo que te decía, ¿viste? No son cosas que no tengo, digamos, el espacio para charlar con cualquier persona, porque lamentablemente uno viene con la educación de mierda que tenemos y bueno, y el tema ambiental es algo que recién ahora uno empieza a leer o que algún tuitero lo utiliza como para ganarse un par de seguidores, pero así todo es valorable, aunque sea para eso, digo, pero recién ahora se empiezan a hablar y uno venía con una educación que no lo contemplaba y bueno, en general nunca es tema de conversación la cuestión ambiental en la mesa de las personas que no están tan involucradas como vos o como tu gente más cercana, ¿no? Claro, porque es un tema muy moderno. Esto tiene 20 años, 25 años. Vos pensás que hasta hace 30, 40 años el combustible fósil era bárbaro y claro, todos buscaban petróleo y gas y era bárbaro tener autos con carburador y sin esto y sin aquello. O sea, hasta hace 30 años el combustible fósil era lo mejor, era como el cigarrillo hace 40 años, todo el mundo fumaba en los estudios de televisión, en los reportajes, fumaban en todos lados, en los aviones. Yo he llegado a fumar en los aviones, o sea, el cigarrillo era admisible absolutamente. Esto es más o menos similar, es más o menos similar, o sea, el combustible fósil estaba bárbaro, que los aviones derramen todos los gases que derraman hasta que se volvieron a controlar. Los autos pasó lo mismo. Hoy en día en la Argentina seguimos teniendo camiones que tiran humo, que fumigan manzanas, o sea, no hay ningún control de ningún tipo de caño de escape en la Argentina. En Europa ya sí, en los países civilizados del norte, esto no es para menospreciar los países del sur, ni mucho menos, pero no cabe duda que están mucho más adelantados en ese sentido. O sea, vos en ningún lugar de un país del hemisferio norte, sacando alguna excepción, vas a ver una calle con humo, ni de un auto ni de una moto. No existe humo del moto ni de autos, no existe, ni de camiones tampoco, no. Mismo la lancha, o sea, mismo en el agua, tampoco ves lanchas que tienen humo. Acá todavía estamos a años luz de eso. Pero bueno, hay que empezar. Algún día, ¿no? Y hay que explicarle al tipo que tira humo con el camión y decirle, mirá, ¿viste? estás matando vidas, o sea, así de fácil. Vos no te das cuenta, no, claro, no te das cuenta. Pero si te pasás todo el día con ese caño de escape que tira humo negro y es monóxido, que es peor que el dióxido, el monóxido es veneno, o sea, con el monóxido te morís, con el dióxido no tanto, pero con el monóxido de carbono te morís, directamente te morís. Entonces, sí, bueno, ese es un tema también que antes no existía, hace 30 años antes no existía, y bueno, hoy sí, hoy realmente sí. Bueno, nos reencontramos el próximo sábado. Dale, bárbaro, Nacho. Nos estamos viendo. Te despido con amor.